estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con todo lo que hay que saber sobre los bonos en la fija. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? Lo que tenés que saber. 1. Las acciones de Mercado Libre volaron por más de 10% el viernes después de la presentación de un balance auspicioso en el segundo trimestre, permitiendo así que la empresa de Marcos Galperín recupere la corona. Así es, Meli superó nuevamente a Petrobras y es la compañía de mayor market cap de Latinoamérica. El valor total de las acciones de Mercado Libre superó los $90.000 millones el viernes, superando a otros gigantes regionales como Itaú y Walmart México. Lo notable es que la suba del papel se dio en un día de caídas contundentes en Wall Street, con Amazon cayendo por hasta 9%. Prácticamente todas las demás acciones de empresas argentinas también se desplomaron, lo que despierta la pregunta de cuán sostenible va a ser el precio de Meli en el corto plazo si continúa el sell-off en los mercados globales. Pero por el momento el panorama pinta auspicioso. Goldman Sachs elogió el rendimiento de la empresa de e-commerce y fintech, reiterando su calificación de comprar el papel con un precio objetivo a 12 meses de $2.180 desde los $1.770 donde quedó el viernes. Barclays también mostró su optimismo, manteniendo su posición de sobreponderar las acciones de Meli con un precio objetivo de $2.000 en 12 meses. Los analistas del Banco Británico consideran a Mercado Libre una de sus favoritas a largo plazo a pesar de posibles baches en el segundo semestre. 2. El banco brasileño BTG Pactual está bullish con el mercado de renta variable argentino y especialmente con los bancos. El gigante sudamericano consideró en un informe que la relación riesgo-recompensa favorece un nuevo rally de las acciones argentinas que estaría impulsado por una caída del riesgo país en el mediano plazo. Según BTG, uno de los bancos más grandes de Brasil, la reciente volatilidad y venta masiva de acciones ofrecen un punto de entrada atractivo para esta racha alcista durante los próximos meses. El informe destacó que los bancos son una buena oportunidad para capitalizar la mejora económica esperada debido a la alta correlación de este sector con la actividad, su menor exposición a bonos gubernamentales y potencial de crecimiento del crédito privado. Los analistas de BTG creen que si sus proyecciones se cumplen, los precios de las acciones podrían duplicarse en los próximos años. Sin embargo, el banco advirtió sobre riesgos que podrían afectar el plan de estabilización de Milei, como la falta de apoyo internacional y la volatilidad global. 3. El auge de las ventas al exterior se debió principalmente al aumento de la producción de petróleo en Vaca Muerta, con exportaciones de crudo que volaron un 60%, alcanzando los $952 millones. Por otro lado, las importaciones de GNL y gasoil se redujeron considerablemente tanto por la baja en precios internacionales como en las cantidades compradas. La consultora que conduce Nicolás Arceo resaltó que el incremento en las exportaciones de crudo y la reducción de las importaciones energéticas van a mejorar el ingreso de divisas al país en el corto plazo. Los niveles de producción en Vaca Muerta y nuevos desarrollos de infraestructura van a ser clave para ese crecimiento. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 4,4% el viernes, fue una jornada bien roja para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de más de 8% para macro y solo una suba, la voladura del 10,7% para Mercado Libre. Los bonos en dólares cerraron con rojos de hasta 3,2%, el dólar blue va a abrir en torno a los 1.395 pesos, el MEP en 1.337 y el contado con liqui cerca de los 1.328 pesos. El Banco Central, por su parte, vendió el viernes $25 millones. La fija. Y ahora Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando con el mundo de la renta fija. Buenos días inversores, vamos a hablar de bonos. Venimos de una semana muy pero muy mala para los activos argentinos, tanto en renta fija como en renta variable, y el riesgo país terminó el viernes pasado por encima de los 1.600 puntos. Por el momento, más allá de que el gobierno haya guardado los dólares para los intereses correspondientes al vencimiento de los bonos en enero y que haya asegurado que tiene armados los repos por si no puede rolear las amortizaciones, lo cierto es que el mercado sigue preocupado por la falta de acumulación de reservas netas y los bonos no mejoran. Además, también es cierto que estamos viento de frente en los últimos días por un contexto más adverso para emergentes. Respecto de esto último, pensemos que la tonelada de soja cerró el viernes en $380, cuando el precio promedio de los últimos 20 años ajustado al dólar actual es de $530 según los cálculos de la consultora Ecomviews. De hecho, en épocas de viento de cola, la soja llegó a estar en torno a $900 de hoy. No obstante, y para ver el
vaso medio lleno, recordemos que al empezar el año, el riesgo país estaba en 1906 puntos. Y si nos vamos al 17 de noviembre de 2023, el viernes anterior al balotaje, estaba por arriba de las 2.400 unidades. Ahora bien, yendo a la curva pesos, en la última semana se profundizó el castigo a los SER y las tasas de los bonos que ajusta por inflación siguieron subiendo en el tramo medio y largo. Por tomar un caso, el Bonser 2026 cerró la semana pasada con una tasa interna de retorno de 11,33%. Un informe publicado el viernes por el broker Facinex Valores señala que los break-evens entre la curva SER y las LECAP revelan que el mercado espera una inflación inferior al 3% mensual durante el próximo bimestre y un promedio inferior al 2,5% mensual para el bimestre octubre-noviembre. Y ahora sí, vamos a hablar con una persona experta del mercado, como nos gusta hacer en esta columna. En este caso estamos en contacto con María Laura Fernández, quien es Corporate Financial Advisor en TCA Bursátil. María Laura, una pregunta de contexto. Quería ver a qué atribuís el cimbronazo que sufrieron los mercados en estos últimos días y, en particular, cómo observás que afectó lo que pasó en el mercado internacional a la renta fija argentina y a la de emergentes. Los mercados globales han sido golpeados estos días por la publicación de varios datos. Por un lado, Japón decide subir sus tasas de interés. Esto hace que el yen se aprecie y se genera una venta de activos, un desarme del carry trade. Por otro lado, los principales indicadores de Estados Unidos tampoco fueron positivos. La tasa de desempleo fue mayor a la esperada, lo que genera que el mercado empiece a tener miedo a que la economía pueda encaminarse a una recesión. Y el mercado sigue a la espera de la publicación de la información sobre los recortes de la tasa por parte de la Reserva Federal. Obviamente todos estos indicadores y todas estas tasas arrastran a los emergentes y por supuesto Argentina no queda exento. Yendo ahora al segmento corporativo, particularmente a la curva hard dólar, ¿qué atribuís que las ONs argentinas se mantengan siempre tan sólidas a pesar de lo que pase en el contexto? Y te pregunto también si hay algo de esta curva que te resulte interesante o si te parece que está cara. El mercado de deuda corporativa argentina viene con un comportamiento bastante estable. Creo que el mercado le tiene confianza. Incluso hemos tenido en estos últimos meses muchas colocaciones de deuda, sobre todo hard dólar, de diferentes empresas, algunas por roleo de deuda y otras buscando captar nuevos capitales. Con estos niveles de tasa que tenemos en Estados Unidos, por ejemplo de los treasuries, quizás no parece tan atractivo una inversión corporativa de renta corporativa argentina, pero sí para cierto tipo de inversores locales principalmente, o con restricciones de acceso a la renta internacional, puede haber alguna opción. Es una opción dentro de todo lo que es Argentina bastante conservadora, pero bueno, hay que ser selectivos con las tasas que se están manejando y hay que mirar bien los ratios de la empresa antes de ingresar a hacer la inversión. Yendo ahora a la curva soberana en pesos, te pregunto por los movimientos de los últimos días. ¿Consideras que está demasiado optimista el mercado en términos de desinflación? Digo, por lo que vienen priceando las LECAP y los bonos SER. No creo que el mercado esté demasiado optimista. Sí creo que está readecuando sus expectativas a los números que se están mostrando. Por ahí pensar en una inflación de un dígito cercana al 3-4% en un corto plazo no era muy creíble hace unos meses atrás. Pero bueno, también es importante ver que ahora todos los bonos SER, incluso los más cortos, ya tienen rendimientos positivos, que esto hace mucho que no se veía. Entonces me parece que puede ser una oportunidad para tener una cartera diversificada, en un pequeño porcentaje de la cartera, bonos que ajustan por SER para el primer semestre del año que viene. Los veo como una oportunidad. Quizás hasta hoy los prefiero sobre una LECAP, con el ajuste también que han tenido las LECAP estos últimos días. Por último, María Laura, de la curva hard dólar soberana argentina, ¿cuál es la parte que más te gusta? En general, cuando armamos una cartera de inversión enfocada en bonos soberanos, en primer lugar, preferimos el tramo medio de la curva, el G35, por ejemplo, ya que resultan más defensivos al tener una paridad más baja. Si hay algún evento o alguna noticia negativa,
quizás son los que menos reaccionan, y si hay un evento muy positivo, como por ejemplo una convergencia a una curva triple C, como lo tienen países como Bolivia, son quizás los que más upside tienen. De todas maneras, tratamos de posicionarnos en toda la curva, como te decía recién, principalmente en el G35, pero no dejamos de ir a los más cortos, conociendo la volatilidad que tienen, pues son los primeros que reaccionan ante las buenas y ante las malas noticias también. María Laura, muchísimas gracias por brindarnos tu tiempo y aportarnos tu conocimiento. Antes de despedirme, quería recordarles a los oyentes que el jueves pasado el gobierno llevó a cabo un canje de Bonser para los bancos que hayan rescindido puts. El Ministerio de Economía anunció que el 26% de la cartera de los bancos asociada a la venta de los contratos por liquidez optó por participar de esta operación de conversión. Esto redunda, según el comunicado, en una extensión de la vida promedio de la deuda del Tesoro en 0,86 años, con una reducción de los títulos con cupones de 1,06% a 0%. Ahora sí, estimados, los dejo y nos volvemos a encontrar el lunes que viene. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el viernes Diana Mondino explicitando la postura oficial del gobierno argentino sobre Venezuela. Luego de ya varios días de publicadas las actas electorales oficiales de Venezuela, todos podemos confirmar sin lugar a ninguna duda que el legítimo ganador y presidente electo es Edmundo González. Por el momento, Maduro no muestra ninguna señal de aflojar en su propia postura. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me puedes seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.